Buenas noches, profe y compañeros. Mi nombre es Daniel Felipe Daza Roballo, soy estudiante de negocios internacionales, homologante del SENA. A continuación les voy a presentar el resultado de la actividad 1, en la cual se planteaba hacer un mapa mental sobre los conjuntos numéricos. Espero les agrade y les ayude a resolver dudas que tengan. Entonces, los conjuntos numéricos nacen de la necesidad del hombre de tener que usar los números para hacer transacciones, para tener el tema, para poder hacer una mejor agricultura, para el tema de economía, ¿sí? Entonces, los primeros números, cuando las personas se pusieron a pensar en sus tiempos del trueque, de, oiga, ¿qué valor le doy a esto? ¿Qué valor le doy a lo otro? ¿Cuánto mide este pedazo de tierra y cuánto me puede caber ahí? Entonces, ya vinieron pensando en todos esos números y los primeros números que llegaron a aparecer, según nos dice la historia, fueron los números naturales, sí, que fueron los primeros números utilizados por el hombre. Estos los denotaron con la letra N, ¿sí? Estos que tienen singularidad tienen que todo número natural tiene un consecutivo, ¿sí? Un consecutivo siguiente, ¿sí? Es decir, que es de la fórmula x más 1. Todo número natural puede tener un número hacia adelante, ¿listo? Eh, los números naturales, hay unas teorías que incluyen el cero y otros que no lo incluyen, ¿sí? Entonces vamos a tener que los números naturales van desde el cero o desde el uno hasta el infinito positivo, ¿listo? Los números naturales, otra particularidad que tienen los números naturales es que es un conjunto cerrado para las operaciones de suma y multiplicación, ¿sí? Para la suma y multiplicación de números naturales, porque cuando yo opero con cualquier número natural, tanto en suma como en multiplicación, siempre me va a dar un número natural. Caso contrario, con la resta y la división, como lo veremos un momento más adelante. Ya como tal de propiedades, los de los números naturales tenemos la conmutativa, que ya como les mencionaba, se aplica únicamente a la suma y a la multiplicación. Esta propiedad nos dice que el orden de los sumandos no altera el producto, es decir, 5 más 3 es igual a 3 más 5, ¿sí? Lo mismo que 10 por 2 es lo mismo que 2 por 10, que es igual a 20, lo mismo que en el ejemplo anterior, 5 más 3 es 8 o 3 más 5 es 8, ¿vale? La propiedad asociativa lo que nos dice es que debemos primero resolver, para poder resolver toda la ecuación, si esta tiene paréntesis, debemos resolver primero los paréntesis. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la propiedad asociativa en los números naturales. Ahí como lo vemos en el ejemplo, 3 más 5 más 3 más 5 en paréntesis más 2 es igual a 8 más 2. ¿Listo? Lo mismo que 3 por 4, 3 por 4 por 5, entonces será igual a 3 por 20, que eso es igual a 60. ¿Listo? Como les mencionaba anteriormente, en la resta y en la división, ya los números naturales no es un conjunto cerrado para la resta y la división. ¿Por qué? En la resta tenemos el inconveniente, tenemos la cláusula de que para poder restar números naturales, el primer número que aparece en la ecuación debe ser mayor al siguiente, para que nos dé un número natural. Porque recuerden que el número natural va desde el cero hasta el infinito positivo. En la división, para que sea, siempre nos tiene que dar un número natural. Para poder nosotros cumplir con ese requerimiento, el denominador debe ser múltiplo del numerador o debe ser uno. ¿Por qué? Porque cualquier número dividido en 1 siempre va a ser el mismo número. ¿Listo? Entonces, por eso en el ejemplo colocamos que 30 dividido 5 nos da 6. ¿Vale? Sin embargo, la gente se puso a pensar en ese entonces, se pusieron a pensar, nos cuenta la historia, de que, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo deudas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, cómo denoto yo esos números, por ejemplo, y se pusieron a pensar en que, por ejemplo, cuando empezaron a mirar la temperatura, que hay grados por debajo de cero, entonces esos números donde los metemos, ¿sí? Entonces de ahí salieron los números enteros, ¿sí? ¿Cuáles son? Son los que abarcan los números naturales, el cero y los negativos, ¿sí? Entonces estos se notan como z y como lo mencioné anteriormente, entonces su anotación va desde menos infinito, pasando por cero hasta infinito positivo, ¿listo? Este es un conjunto cerrado para la suma, resta y multiplicación. ¿Por qué no para la división? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, pues les voy adelantando que en la división, cuando un número se divide entre otro, nos puede dar una parte decimal, que en este conjunto no está contemplado porque pues, más adelante los históricos, los pensadores de esta ciencia, pues ya se pusieron a la tarea y crearon otro conjunto específicamente para eso. Entonces, en las propiedades que tenemos propiedades para la suma, para la resta, para la multiplicación y la división.
¿Qué tiene diferente este tema a los números naturales? Que en la suma y en la resta, bueno, y en la multiplicación y la adición también, se tienen que tener muy en cuenta los signos y la ubicación de estos en la ecuación, ¿sí? No, obviamente, tener muy presente de que en la suma y en la resta los signos se deben operar de distinta forma que en la multiplicación y la adición, porque es un error muy común que maneja la gente, sobre todo porque a todos nos han enseñado el tema de la ley de los signos, pero esta ley de los signos, como se los voy a mencionar un poquito más adelante, solo aplica para las multiplicaciones y divisiones. Para la suma y la resta no aplica. ¿Listo? Entonces, para la suma, entonces tenemos en cuenta los signos. Entonces, si ambos números son positivos, mi resultado va a ser positivo. Entonces, 1 más 3 igual a 4. Si ambos números son negativos, ¿qué me va a dar? Un número negativo. Entonces, menos 1 más menos 6, menos 7. ¿Listo? Si los números cuentan con diferentes signos, ahí viene el caso de lo que les mencionaba anteriormente, de dónde está el signo negativo. Si está acompañando al número mayor, al número más grande que está dentro de la ecuación o al número más pequeño que está dentro de la ecuación. Porque, por ejemplo, mira el ejemplo que les pongo. Si es menos 4 más 9, me va a dar 5 positivo. Pero si es menos 9 más 6, me va a dar negativo, me va a dar menos 3. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta dónde están ubicados los menos, en qué número están ubicados, si es el más grande o es el más pequeñito dentro de la ecuación. Luego tenemos la resta, que en la resta se maneja un tema muy similar al tema de la suma, ¿sí? Sin embargo, pues aquí difiere un poquitico como se lo vamos a mostrar a continuación. Entonces, cuando son dos números positivos va a tener dos casos, igual que les mencioné anteriormente, de que va a depender de dónde esté el signo menos, de dónde esté la resta, ¿sí? De dónde esté ese signo menos, si está acompañando el número más grande de la ecuación o el número más pequeño del chiquitico de la ecuación. Porque, por ejemplo, 10 menos 5 me va a dar 5 positivo, porque el signo menos está en el número más pequeñito. Pero si es 6 menos 10, me va a dar un número negativo que es el menos 4, porque el menos está acompañando el número más grande de la ecuación, que es menos 10. ¿Listo? Ya cuando restamos dos números negativos, completamente negativos, ya esto va a cambiar un poquitico y aquí es donde viene como la trama, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en el ejemplo, tenemos menos 5 menos menos 2 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque ese menos menos 2, ¿sí? Es como si yo tuviera una suma, ¿sí? Como si yo estuviera sumando menos 5 más 2. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy expresando ahí en esa ecuación. ¿Por qué? Porque ese menos 2 que está metido entre paréntesis es como si yo lo multiplicara por un menos 1 y me convierte ese menos menos 2 en un positivo. ¿Listo? Lo vemos en el siguiente ejemplo, que es menos 5 menos menos 10 es igual a 5, porque sería como si yo estuviera diciendo menos 5 más 10 es igual a 5. ¿Listo? Cuando son dos números de distinto signo, entonces aquí vamos a tener en cuenta lo mismo que en el anterior, ¿sí? Pues, y que en los dos casos anteriores. Por ejemplo, si yo digo menos 7 menos 6 que es positivo, menos 6 que es positivo, me va a dar menos 11. ¿Listo? Pero si yo digo 2 menos menos 3, acuérdense lo mismo, ese menos menos 3 se va a convertir en un más. Es va a 5. ¿Listo? En el caso de la multiplicación y en el caso de la división, como les mencionaba hace un momento, la ley de el signo, la interpretación del signo cambia. Ahora vamos a regirnos sobre la ley de los signos, la famosa ley de los signos. ¿Sí? La ley de los signos que nos dice y aplica para ambos casos. Cuando uno multiplica un positivo por un positivo, da positivo. Lo mismo que en la división. Si uno divide un positivo sobre un positivo, me da positivo. ¿Sí? Cuando yo divido o multiplico un positivo sobre un negativo o por un negativo, me va a dar el resultado negativo. Lo mismo que si yo divido o multiplico un número negativo sobre uno positivo, me va a dar negativo. Sin embargo, si yo divido o multiplico un número negativo por o sobre uno negativo, me va a dar positivo, como lo mostramos aquí en los ejemplos rápidamente. Entonces, 2 por 3 da 6. Dos números positivos dan un número positivo. 2 por menos 4 da negativo, menos 8. Positivo por negativo, negativo. Menos 5 por 6, menos 30. Negativo por positivo, negativo. Menos 8 por menos 4, 32. Negativo por negativo, positivo. Lo mismo lo vamos a ver aquí en la adición. Aquí en los ejemplos, 10 sobre 2, 5. Positivo sobre positivo, positivo. 20 sobre menos 4, menos 5. Positivo sobre negativo, negativo.
Menos 60 sobre 6 igual a menos 10. Negativo sobre positivo, negativo. Menos 8 sobre menos 4 igual a 2. Negativo sobre negativo es igual a positivo. Bueno, entonces, como les mencionaba anteriormente, cuando las personas se pusieron a pensar y vieron que los números enteros, claro, ya les abarcaban muchas cosas porque ya podían tener los números negativos, se dieron cuenta que con el tema de la división se generaban a veces fracciones que tenían decimales y esos no estaban incluidos dentro de los números reales. Entonces se pusieron a pensar y crearon un nuevo conjunto que se llamó los números racionales, que es, como ya lo mencioné, es el cociente de los números enteros con denominador distinto de cero. ¿Por qué de cero? Acuérdense, todo número que se divida sobre cero da cero. ¿Listo? Entonces, hay dos tipos que puede ser decimal finito o infinito periódico. Un decimal finito, por ejemplo, es 0.75, que es la fracción de 3.4. Y un decimal infinito es 0.3333333333, que uno no sabe cuándo se acaba, ¿sí? Que es la fracción de un tercio, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia. Finito es que yo digo 0.75 y ahí se acabó. No hay más decimales de ahí hacia atrás. No hay más decimales de ahí, ¿listo? Pero el decimal infinito es 0.3333 y uno no sabe en qué momento se acaba, ¿vale? De los números racionales surgió otro número, que fueron los números irracionales, ¿sí? Que son los números racionales tienen esas cifras infinitas, pero siempre es el mismo número, o sea, es 0.3333, 0.7777, 0.1111, ¿sí? Pero los números irracionales ya tienen en cuenta es números infinitos, pero que su número es, por ejemplo, el tema de pi, de 0.3.141645. Entonces ya tienen diferentes números, diferentes cifras que no son periódicas, ¿sí? No es 3.111 o 3.222. Por eso la diferencia entre los números racionales y los irracionales. Ya, ya cuando ya tenían estos números, estos conjuntos definidos los anteriormente mencionados, ya entonces los pensadores, los ideadores de este tema de los conjuntos numéricos, abarcaron todos estos grandes números, estos grandes conjuntos en los números reales. Los números reales son los que están incluidos todos están incluidos, todos los números están incluidos, incluidos los imaginarios, ¿sí? Que ya les voy a explicar qué es un número imaginario, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que un número natural es un número real, un número entero es un número real, un número racional es un número real, un número irracional es un número real, ¿listo? Y luego apareció un número que se llaman los números complejos, ¿sí? Que ese ya fue el conjunto grande que cogió también y agrupó y dijo, este también yo hago aquí parte y yo aquí cojo a los números reales y a los números imaginarios, ¿sí? Es como el grande, el número, el conjunto grande. Y como su nombre lo implica, como su nombre lo indica, es un conjunto de muy difícil estudio, ¿sí? Porque ya no es fácil hacer un análisis de los números, de los resultados que da esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, los números imaginarios se notan como i. Entonces, por ejemplo, estos números complejos hacen posible el tema de la erradicación de números reales negativos. Por ejemplo, la raíz de -4, ¿sí? Por ejemplo, no hay un número natural o un número entero que me pueda dar el resultado de una raíz de -4. Entonces, ya esas raíces negativas las vino a analizar, fueron los números complejos. Y para analizar los números complejos se tienen que hacer otras diferentes fórmulas se tienen que hacer otras leyes, se aplican otras propiedades que son mucho más complejas, que son mucho más difíciles, que ya van a un ámbito más de ingeniería, de matemática pura o de física. El resto de conjuntos de los números reales, números naturales, números irracionales, números enteros y números racionales, siempre los vamos a tener en cuenta para todo, para toda nuestra vida, siempre los vamos a tener en cuenta y por eso es importante conocer de ellos. La bibliografía que yo utilicé para este libro, para hacer mi mapa conceptual, fue este libro de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan de Argentina, donde pues tenían pues toda la teoría de conjuntos numéricos y el índice, pues aquí está como el índice general de la unidad. También utilicé el libro guía que nos mostró el profe, el de Fundamentos de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también usé este de Propiedades Asociativa, Conmutativa y Distributiva de la Universidad de Monterrey. Estos fueron los tres textos básicos con los que me guié. Ya otras consultas adicionales de confirmaciones y demás, pues ya
las miré en algunos links un poco más específicos, pero esos fueron mis tres libros guías y con los que desarrollé este trabajo que espero les guste. No siendo más, me despido y pues muchas gracias.